Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro Universitario en su primera edición virtual. En esta ocasión nos complace traer hasta sus pantallas la presentación de Sangre Helada de Francisco Hagenbeck, editado por Océano. Francisco Hagenbeck es novelista, guionista de cómics, series y largometrajes. Es sin duda uno de los narradores más importantes de su generación. Para conversar con él hemos invitado a César Silva Márquez, reconocido narrador y poeta. A nombre de la Universidad Veracruzana, les damos la bienvenida. Mi querido Francisco, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Agradeciendo desde luego a la Universidad Veracruzana para esta invitación y pues agradeciéndote a ti para que hayas aceptado esta plática conmigo. No, hombre. Al contrario, maestrazo, nada más a mis amigos les hago este honor, porque realmente es un honor para mí que me hablen, y he tenido la fortuna de que sean mis amigos los que piden que haga esto, ¿no? Y te agradezco el tiempo, te agradezco la novela, lo sabes. Y antes de empezar, quiero leer el fragmento como inicia el capítulo 12, si me lo permites, y te escribí un textito muy pequeño, que quisiera compartir contigo para ver qué piensas al respecto, ¿ok? Dice así el inicio del capítulo 12, página 77. La descomunal deidad no supo cuántos días habían pasado, mas tenía mucha hambre. Se incorporó a todo lo largo, llegando a las ramas de los pinos. Sus músculos descarnados sintieron el roce de ese aire frío de la montaña, y ante ese placer miró con excitación hacia la luna mezquita. Sus dientes comenzaron a sonar en un constante castañeteo. La magia que lo mantenía vivo había vuelto. Tenía adoradores. Este es una de las apariciones del monstruo, ¿verdad? De nuestra deidad, a la cual vamos a regresar un poco más adelante, pero quisiera que me diera la oportunidad de leer este texto que nombré Francisco Hagenbeck sale a caminar durante la nieve. ¿Ok? Y dice así: la historia de Sangre Helada, publicada por Océano en el 2020, inicia en 1943, cuando migrantes alemanes y sus descendientes ya nacidos aquí en México fueron confinados durante la Segunda Guerra Mundial en la fortaleza de San Carlos en Perote, de Veracruz, acusados de espías o tener vínculos con los nazis. Este hecho es real, según me contó Francisco tiempo atrás cuando comenzó a investigar para escribir la historia. Un día me llamó y me dijo que andaba cerca, yo viviendo aquí en Jalapa. Le pregunté dónde y me reveló que en Perote. No podía pasar a saludar porque ya era un poco tarde. Así me enteré de la semilla que gestó Sangre Helada. Un año atrás estuve en el fuerte de San Carlos. Precisamente un año atrás habías yo estado ahí. Está a una hora y media de Jalapa. Un paseo precioso que termina siendo inquietante por el lugar frío y húmedo. Algunas de las paredes del fuerte todavía guardan las pintas de los prisioneros que estuvieron ahí. Algunas pintas son escalofriantes, se puede decir también, ¿eh? No quise preguntar mucho al respecto porque preferí la historia que me hice. ¿Por qué terminaron ahí? ¿Cómo vivieron? ¿Quién sobrevivió? En ese lugar misterioso, los reclusos y los pobladores de Perote unirían fuerzas para combatir a Chipetotec, nuestro señor desollado, que es con quien luchan en la novela de Sangre Helada. Entonces, yo nunca llegué a esa historia que tú armaste en ese momento que yo estaba ahí, ¿no? Tú fuiste más allá. Yo nada más me imaginaba el frío terrible que yo sentía en julio en ese lugar y lo inhóspito. Elogio el construir horror en este México malinchista, donde el género
es más del escritor extranjero, de Stephen King, por ejemplo, por mencionar uno de los maestros, y Lovecraft como el creador de estos mundos cósmicos aterradores, donde los pocos se atreven a decir, como Francisco, te voy a contar una historia llena de nieve y asesinatos para que te asustes. Elogio al escritor que toma elementos de nuestros ancestros prehispánicos y los amalgama a la vida que me tocó vivir. Esta historia que pisamos y respiramos y la cual se acerca a esa película llamada El signo de la muerte, donde aparece Cantinflas. Y al mismo tiempo crea un mundo más rico y fascinante para estos tiempos. Que no haya monstruos solo porque sí, sino porque la historia lo permite. Que no existen los espías nada más porque se le ocurrió a alguien que existiera. Y este es un gran acierto de Francisco Hagenbeck, porque hace que todo eso tenga sentido. Y aquí voy a hablar un poquito de Sonny Pascal, un detective mexicoamericano o gringo, o pocho, que lo que hace Francisco es muy interesante. Como en México los detectives privados son muy complicados de que existan por nuestras propias leyes, lo que hace Francisco es traerlo de Los Ángeles a resolver casos acá porque allá se lo piden. Entonces es de alguna manera muy interesante cómo a este poblano lo mandan de Los Ángeles a México, a Acapulco, por ejemplo, a Puerto Vallarta, sí, ¿verdad? Puerto Vallarta, a resolver todo un asunto mientras está grabando La Noche de la Iguana, si mal no recuerdo. Entonces, lo que hace Francisco es muy importante a mi gusto porque, excepto en la vida, que nada tiene sentido, en la literatura debe de tener sentido. Y lo que hace Francisco es que lo logra haciendo que estos personajes se manejen con un gran sentido histórico, aparte, en este mundo que recorremos. ¿Hay fórmulas para escribir novelas? No, pero hay métodos, formas narrativas que ayudan a adentrarnos en ellas. El inicio de Sangre Helada me remite al planteamiento que ha usado Stephen King desde sus inicios. Presentar la vida de un puñado de personajes dispares con apenas algo en común, como ratones en un laboratorio, para jugar con ellos. Con el ¿qué tal si? En caso de Sangre Helada, ¿qué tal si alguien encuentra vestigios prehispánicos en Perote? ¿Y qué tal si en el Fuerte San Carlos, en Perote, encierro a mis personajes? Así como en Tommy Knockers de Stephen King, donde el personaje principal, que se llama Roberta Bobby Anderson, en su caminata matutina tropieza por casualidad con lo que será una nave especial. En Sangre Helada, Camilo y su hijo tropiezan con vestigios prehispánicos y es donde realmente comienza la historia. Dato curioso, los Tommy Knockers, al igual que Sangre Helada, está inspirada en algunas historias de Lovecraft, siendo la más conocida El color que cayó del cielo, que hace poco hasta película hicieron y la verdad a mí no me gustó. Pero sí, pero con una diferencia que debo marcar. Mientras que en ellos, en Stephen King y en Lovecraft, el horror viene de afuera de la tierra, en Sangre Helada viene de las entrañas de la tierra, del imaginario de nuestros antepasados, o sea, de nosotros mismos, de aquí hacia afuera, que es más o menos la idea que nos dice Francisco en una de los epígrafes que utiliza, que pues, la realidad, los monstruos son reales y los fantasmas también lo son, viven dentro de nosotros y a veces ganan, y eso es verdad, ¿no? El ritmo de la novela es intenso. La trama se desarrolla de una manera natural donde los personajes se desenvuelven en una atmósfera bien dibujada. Uno casi puede ver al monstruo, uno casi puede sentir el frío de la noche. La arqueóloga Marina Guerra, acaso la malvada de la novela, pero eso lo tendrán que decidir ustedes, explica la importancia de Chipetotec,
que mide el doble de alto de los seres humanos, más o menos unos 4 metros. Y sus extremidades delgadas y largas poseen dimensiones enormes. Además, como dice por ahí, qué decir de su olor a podrido, porque siempre cuando aparece, siempre huele a podrido. Otras historias son de otros personajes que, como una gran novela, debe de intercalarse con la historia principal de Carl Bond, espía contratado para asesinar a Walt Disney, que también es parte de una cuestión muy específica, porque Walt Disney estuvo en México y entonces Francisco lo utiliza para unir esta historia a los alemanes que vivieron, bueno, que fueron detenidos y vivieron aquí en México, ¿no? La familia Federman, provenientes de Chiapas, donde uno de sus hijos se enroló con los nazis y lucha para ellos, y su hija de 8 años que tiene la virtud de ver el futuro o la verdad, como dicen también en la novela. Un personaje muy importante que es como un pivote para mantener unida todo lo que sigue en la historia, porque este sí es un personaje muy, muy kingsesco, si se puede esa palabra, porque ella le va a dar esta profundidad de misterio a toda la historia. El monje gris da miedo con su manta a los hombros y siente el despertar del monstruo. Sangre helada es una novela excelente que, por supuesto, tendrían que leer si les gusta el horror. Y entonces vienen, te quiero hacer una pregunta, mi querido Francisco. Yo me imagino el monstruo y sabiendo que tú dibujas, ¿tú tienes al monstruo dibujado de Chipetotec? ¿Lo dibujaste para ti? ¿Lo tienes en tipo, no sé cómo se llama, en boceto, en galera, en algo así? Yo no lo dibujé, pero si te metes a internet, hay muchos dibujos de Chipetotec. Sí. Me quedo con él. Okay. Porque, o sea, con cualquiera de ellos me gusta mucho. Escogí Chipetotec porque creo durante mucho tiempo las novelas de horror ocupaban la calavera como un monstruo, una calavera caminando. Es más, lo siguen ocupando mucho. Pero a mí las calaveras no me dan miedo realmente, pues son huesos. Sí. Pero Chipetotec es carne, o sea, es la calavera, pero con la carne, sangrante, grasosa. Porque si nos quitamos la piel, hay pedacitos de grasa. Eso sí me da miedo. Saber los músculos sangrantes, al rojo vivo, me da mucho miedo. Y por eso lo escogí. Y aparte, desde luego, porque creo que es una deidad que unifica a muchas culturas de la región. En este caso estamos en Perote, pero lo que es Perote, Tlaxcala, Cholula, Puebla, incluso Tehuacán, toda esta zona era el dios al que más le hacían sacrificios. En el libro pongo que descubren una ciudad totalmente dedicada a Chipetotec. Sí hay muchas ciudades hermosas, por cierto, cerca de Perote, prehispánicas. Hay una que es totalmente todo circular, no me acuerdo cómo se llama el nombre, está muy cerquita. Que es algo muy raro en las ciudades prehispánicas. Pero la ciudad que está dedicada a Chipetotec está aquí a 2 kilómetros de mi casa, 3 kilómetros de mi casa, aquí en Tehuacán. Y la acaban de descubrir, la descubrieron cuando empecé a escribir el libro. Entonces dije, pues la voy a mover 100 kilómetros nada más y no pasa nada. Porque a fin de cuentas allá sí creían mucho en Chipetotec. Esa es una. Y siempre he pensado que, como tú dices, que el panteón de los monstruos o de los dioses prehispánicos tienen una gran
comunicación con el panteón de los dioses lovecraftianos. Estos dioses amorales que viven en otro plano y que piensan regresar en un tiempo para volver a dominar el mundo, y que para ellos, nosotros los humanos somos polvo, hormigas. Por eso creo que eso es lo que más miedo da de Lovecraft. La inmensidad y la falta de criterio hacia el humano. Es como si en verdad nosotros ni valiéramos la pena existir. Siento yo que esas teorías lovecraftianas junto con las con el panteón prehispánico tienen mucho que ver. Entonces, también por eso lo ocupé. Porque a fin de cuentas pues, sí es una novela muy lovecraftiana. También es una novela muy de Stephen King. Pero también es un gran homenaje a Drácula de Bram Stoker. Pues a fin de cuentas es lo mismo. Es el monstruo que llega a matar y quiere a una de las mujeres, en este caso una niña, y es la que lo termina matando. Bueno. Ya, pues. Oye, pero al final, o sea, aquí lo que más lo más interesante en nuestra historia literaria mexicana, pues prácticamente podríamos decirlo, digo, si me lo permitieras, porque tampoco no se trata de hacerlo de esa manera, pero pues yo te considero pionero al menos en dos géneros para mí de muy importantes, que es el noir y que, bueno, es el género negro y el terror. ¿Cómo llegas tú a decir en este México tan de pronto tan obtuso para la literatura, decir, yo voy a escribir una historia de terror? ¿Cuántos años tenías cuando dijiste tú, yo voy a escribir? Y realmente, ¿por qué llegaste a Perote? ¿Por qué estabas en Perote cuando dijiste, mira, aquí se puede desarrollar algo? Porque la historia es muy interesante, esto de los nazis que llegan y digo, Perote no es importante más allá de un paseo que yo vivo aquí. Jamón serrano. Para el jamón serrano. ¿Cómo fue eso, mi querido Francisco? Mira, yo había llegado a Perote con mi segunda novela, la que se llama El Código Nazi, que sucede también ahí, es una novela negra totalmente, basada en un cuento que quedó en segundo lugar pues mira, casualmente en un concurso que hicieron en Jalapa, en Veracruz, la policía IPAX. Ya, sí. Quedó en segundo lugar y hablaba un poco, ya hablaba ahí del campo de concentración de los alemanes, porque lógicamente es un tema que me interesa, porque me afecta directamente. Digo, por mi apellido entenderán que hubo gente que estuvo ahí de mis antepasados, ¿no? Entonces, pero también es un tema que creo que es una gran metáfora de lo que pensamos en México. Decimos que en México no somos racistas y no somos, no discriminamos. Siempre lo hemos dicho, no, en México no discriminamos. Y no es cierto. Eso es una gran falsedad. Somos muy racistas, distintos que Estados Unidos. En Estados Unidos el problema es la gente de color. En México tenemos otros problemas. Los chinos, por ejemplo, la gran persecución china se me hace terrible en México. Horrible. En 1943 los alemanes y japoneses. A los japoneses los encerraron en Jutepec, Morelos, donde ahora casualmente está la Nissan. Sí. Y por ejemplo, hoy en día los centroamericanos, ¿no? Los centroamericanos. Entonces, por eso también creo que es un tema que me gusta mucho, el campo de concentración de San Carlos,
porque habla mucho de estos mitos que tenemos en México, que no son verdad, que realmente somos más discriminadores de lo que pensamos y de lo que creemos, pero claro, lo tratamos de esconder, ¿no? Y ese pasaje histórico lo trató de esconder durante mucho tiempo el gobierno en turno, ¿no? Ahora, casualmente, la Universidad de Veracruz sacaron un libro excelente, con una gran investigación, incluso los nombres de las 300, 500 personas que estuvieron ahí y un poco la forma en cómo vivían. Sí. Muy, muy interesante. Y ¿Y cómo pues, llegué a él? Bueno, así, sí. con la familia, ¿no? Pues, Agenbeck no suena totonaca. ¿Y a poco hubo gente Agenbeck ahí encerrada? Es que te registraban, se hizo un registro. Órale. Se hizo un registro de todos los alemanes. Y si tenías dinero, pues no te metían a la cárcel. Así de sencillo. Claro. Dabas mordida y tenías que ir a firmar cada mes. Había una libreta que tenías que firmar para que te tuvieran checando. Sí, claro. Y pues ahí mi pariente sí tenía dinero. Pues nada más iba a firmar a Perote. Por eso llegaste ahí, o sea, fuiste a ver y llegaste y todo el rollo. Tal cual. Pero llegué ahí por eso. Y recuerdo que estaba platicando con un amigo, un director de cine, que es Sebastián Del Amo. Él filmó una película, un programa de Fox que se llama Sitiados. Lo que pasa es que el cofre el San Carlos es muy parecido a la de Veracruz, ¿cómo se llama el fuerte de Veracruz? Se me fue el nombre. Oye, a mí también se me fue, pero ya sé cuál dices, sí. Es lo mismo, tiene la misma figura, la misma forma. Entonces, supuestamente estaban filmando el sitio del pirata Lorencillo de Veracruz, que es muy interesante, también se presta para una gran historia. Y se fueron a filmar, como no permiten, en San Juan de Ulúa, como no permiten filmar en San Juan de Ulúa, se fue a filmar allá, a Perote. San Carlos. Sí, el único problema pues, es que en San Juan de Ulúa, calorcito, a gusto, y creo que se fue a filmar en diciembre, y le tocó una nevada terrible, ¿no? Entonces me platicaba que, pues, que no manches, que estaban a menos 20, menos 15 grados. Decía que era horrible, que no era tanto la nieve, sino el frío. Y ahí fue donde me quedé pensando. Dije, oye, pues voy a volver a retomarlo y voy a hacer una historia de terror, que quería regresar al terror después de El Diablo me obligó, que se convirtió en la serie de Netflix Diablero. Sí. Quería regresar, porque realmente es como comencé yo escribiendo, aunque ya profesionalmente era más de noir. Yo de jovencito, cuando hacía mis primeros pininos que nadie leía, de mi papá, de lo malo que eran historias de terror. Entonces quería regresar a mi primer amor, que es el terror. Aquí en Veracruz, yo ya tengo viviendo aquí en Veracruz pues prácticamente 11 años. Y una de las cosas que más he visto es este amalgamiento mucho más claro, yo viviendo en Ciudad Juárez, de lo que es México con lo extranjero. Aquí en Veracruz, aquí en Jalapa, en Veracruz hay una comunidad de italianos y que se fueron también esa comunidad de alguna manera se extendió, o más bien dicho, fue una comunidad larga que se fue hasta Puebla con los Chipilo, ¿no? También hay, lo sabemos, alemanes y los amigos en común que van y vienen de pronto, pues aquí hay polacos, españoles, lo sabemos. Los huevos con chorizo aquí en Veracruz no son los huevos con chorizo igual que allá, porque aquí se hacen con chorizo español, ¿no? Ya mexicanizado, ¿no? Pero
sigue siendo este chorizo españolizado, se puede decir, y sales de aquí ya no es ese mismo chorizo. Y se me hace muy interesante que tú siendo, pues de este lado de México, del sur de México se puede decir, lleguemos a esta situación donde lo que comentas tú de los alemanes no se quede fuera de esta historia que es México, como los chinos y los japoneses. Los chinos, la verdad, les fue horrible. En Ciudad Juárez, muchos no lograron pasar, pero pues estaban muy lejos y no los asesinaron. Hicieron restaurantes chinos que ahora son muy famosos, pero casi todos lograron irse a Estados Unidos, ¿no? No se hable de la matanza en Mexicali y en Sonora, creo también, y en Coahuila. Entonces, esta es otra historia muy distinta, pero sigue siendo de segregación. Yo creo que en México, como dices tú, la segregación es algo que se tiene que hablar y a través de una historia de terror, pues, logramos entender algunas partes, ¿no? Y eso creo que es otro acierto, aparte pues, de la novela misma en sí, que no se quede afuera todos estos espacios, aunque sean alemanes, ¿no? Aunque sean alemanes, porque aunque sea alemán, para mucha gente dice, pues bueno, les tocaba por lo que hicieron, sin embargo, pues no todos son ese alemán. En la misma novela, ahí tenemos que la niña, pues para nada es... No, y la mayoría no lo eran. Por desgracia, sobre todo los de Chiapas, eran gente que ya llevaba más de 50 años, 60 años. Si hoy tenemos buen café en México, es por la comunidad alemana. Fíjate nada más. Así como si hoy tenemos en vino en Baja California, es por la comunidad rusa, ortodoxa, que fueron los primeros que llegaron allá al Valle de Guadalupe. Sí. Hay muchos Méxicos, como tú dices. Hay muchos Méxicos. Esa es otra cosa que se nos olvida. México está hecho de muchos Méxicos. No nada más es España e indígenas. Estamos hechos de muchos Méxicos. Porque México siempre ha sido un lugar donde llegan extranjeros, donde llegan gente. Es una ciudad es un país muy grande. Sí. Y yo creo que me gustan las historias que hablan de estas comunidades que llegan y que hacen México. Y desde luego también es una metáfora, porque en 1943 le teníamos miedo al extranjero. Decíamos, no, los alemanes van a llegar y nos van a invadir. Entonces vamos a meterlos a todos a Perote, a todos. Era parejito. Y en la novela lo que pongo es, el mal no son ellos, es un dios prehispánico. O sea, muchas veces le tenemos miedo al extranjero, a lo de fuera, a lo exterior, y el mal está dentro de nosotros. Sí, el mal está dentro de nosotros, es parte de nosotros. No, se nos olvida voltear hacia adentro. Tú tienes en tus novelas una gran carga histórica. Es difícil. Es una pregunta, quizá no para mí, pero para 2, 3 que nos estén escuchando, ¿no? ¿Es difícil la investigación? ¿Te tardaste mucho para esta novela, para la investigación? ¿O conociéndote yo a ti, yo sé que eres un gran lector y un gran investigador, pero para el que ahorita te está escuchando, que es la primera vez que escucha, que podrá ser difícil eso, pero ¿es difícil para ti llegar hasta donde llegaste con esta novela? ¿Fue difícil la investigación? No, pero sí fue ardua la investigación, ardua. Yo creo que habrá sido como 1 año de investigación, porque generalmente en mi novelas no es una sola cosa. Entonces aquí tenía que saberme el San Carlos de Piapá, porque una cosa es describirlo
y saber cómo era en esa época. Y otra cosa, pues que lo hagas bien. Sí. Tenía que conocer muy bien los cómo las redes, cómo entrabas, cómo salías. Ese es luego, tenía que saber cómo funcionaba el campo de concentración, quién lo llevaba, quién daba dinero, por qué ellos mismos se mantenían. El gobierno de México no quiso dar dinero. Entonces, el que daba un poquito de dinero era la embajada de Suecia. Entonces, ellos mismos se mantenían. Luego tuve que investigar sobre Xipa-Totec y sobre las investigaciones, los descubrimientos de ciudades en la región. Luego tuve que estudiar toda la parte de Walt Disney, que es interesantísima y nadie lo había... Vamos, ni la Fundación Walt Disney lo había hecho. Sí, entiendo. Hay una Fundación Walt Disney, de la familia Walt Disney, que está en San Francisco. Voy a decir una cosa muy triste. La familia Walt Disney y la Fundación Walt Disney no tiene ya nada que ver con la compañía Walt Disney. Entonces pueden mentarle la madre si quieren a la compañía Walt Disney y la familia Disney dice, a mí ni me digan. Y ellos sí son, sabes que son gente muy pensante, a diferencia de la compañía, que le estimo mucho porque he trabajado mucho con ella, pero son gente que tratan de respetar mucho la historia. Y trabajé con Disney haciendo, hice yo la investigación, hicimos la exposición, que fuimos a verla contigo, a la Cineteca Nacional de Disney en México. Y nadie lo había hecho. Creo que sí, había un artículo nada más de la Guggenheim y nada más, no había fotos. Encontré fotos con Frida Kahlo, con Cantinflas, con Diego Rivera. En verdad fue una investigación muy, muy bonita y la exposición también hermosa. Toda esa parte, yo creo que fue de la parte más difícil de investigar. Sí, a mí me encanta. Sí, fue como un año y medio en juntar todos los elementos para que sean lo más reales posibles. Aunque el libro sea ficción, los elementos históricos tienen que ser reales. Yo siempre he dicho que hay que asentarlos. La parte histórica tiene que ser real para que la parte irreal suene real. Sí, claro. Sí, no por cualquier cosa uno va a decir, ¿por qué tiene que matar a un intento de asesinato de Walt Disney? Y alguien que lo esté leyendo decir, ¿por qué no? O sea, no, porque existen los documentos, existe que aquí andaba. Y me recuerda un poco esto, aunque no lo creas, digo, con los matices que tú le sabes dar a la historia del complot mongol, ¿no? O sea, hay que aprovecharse en ese momento. Entonces, ve tú para allá y ve tú para acá, nomás que es a través de uno de los que van a accionar la pistola, y en el complot mongol es como en tercera persona, ¿no? La acción para ver qué va a suceder, y aquí resulta que es directamente a través de este espía, ¿no? Del caníbal, del chacal del caníbal. Ay, se me fue. Aquí lo tengo. Y a mí eso se me hace muy interesante. Se me hace que pues incluso el espía está basado en una persona más o menos real. Creo que se llamaba Eric, no, Von, no sé qué. Y sí, en efecto, era un espía que estaba en México, que realmente no hizo nada. Más bien yo siento que está como mi personaje muy a gusto en México y mandaba avisos estúpidos de, no, México tiene petróleo. A ver, mándame dinero. Y vivió aquí todo el tiempo, ¿no? Vivió todo ese tiempo. Muchos de mis personajes que aparecen en la novela son basados en hechos reales. El monje gris existió. Nada más que si lo buscan, habría que buscarlo como el monje blanco. Así salió en las noticias, en la prensa. Yo puse que era checoslovaco, creo, y en la vida real era polaco. Y en efecto, era un medio asesino serial, acosador raro ahí, que mató a varias personas, entre ellas a su esposa.
y que vivía en una casa que la gente, si hay gente de México que nos ven, está el San Angelín, está la casa de Diego Rivera, y enfrente hay una casa que está toda fea, toda gris, parece como la de los Monsters. En esa casa vivía. Y está llena de sótanos, y los sótanos los usaba para... Es que eso es lo interesante de ti. Para sus víctimas. Sí, por eso me gusta platicar contigo, porque sabes tantas cosas. Oye, ¿tú crees que México sí sea cotorrón, así como que viene la gente y es más a gusto de lo que creemos, entre todas las cosas horribles que somos, como lo que se menciona, porque de pronto uno dirá, nah, no es tan horrible? Pues sí, aquí hay racismo, hay clasismo. En algún momento yo dije que tuve que venirme acá al sur para que alguien dijera, César es morenito, como si no lo supiera, ¿no? Pero tuve que venirme al sur para entender ese tipo de cosas que nunca me había tocado. Alrededor de todo eso, sí, México es guachaposo, sí que es sabrosón, campechano. ¿Tú crees eso? Sí. Y el hecho de que se vengan tantos extranjeros a vivir a México, pues habla mucho de esa magia que tiene México. Cuando viví yo en Puerto Vallarta, básicamente todos mis amigos eran extranjeros y amaban México. Decían que era el lugar magnífico, que tenemos todo, que incluso decían que no sabíamos apreciarlo. Y sí, creo que tienen un poco de razón, ¿eh? Creo que tienen un poco de razón. Pero te voy a decir algo, uno ya es el mexicano. Esa es la parte triste, que tienen que venir de pronto extranjeros a decirnos que somos chidos. Por ejemplo, los alemanes, tenían que venir alemanes en el siglo XIX para decir, miren, oye, el café es bien bueno, es mejor que el de Colombia. Y nosotros tomando Nescafé, ¿no? Pues ese malinchismo, ¿no? Ese malinchismo que traemos ya. Claro. Entonces, sí, esa parte sí es un poco triste. Eso sí lo platico mucho y me da mucha tristeza que tengan que venir de fuera a decirnos, oigan, ustedes son chidos, ustedes tienen un folclore muy padre, ustedes pueden hacer cosas muy padres, ustedes tienen historias de terror muy padres, tienen todo un bagaje atrás, místico, mágico, que no lo han explotado. ¿Por qué no lo han explotado, no? Y pues tienen razón, la verdad, ¿no? Sí, yo es lo que admiro, ¿no? O sea, que la historia venga desde nuestros antepasados, desde que ahí esté funcionando la historia que vas contando tú, sin necesidad que venga del espacio. Aún así sigue siendo Lovecraftiana la historia que cuentas, que es lo más interesante, porque, o sea, estás hablando de alguien muy gringo, de alguien muy, muy ciencia ficción al mismo tiempo, y lo tomas tú y lo vuelves tamalito. Un racista. Sí. También quería que fueran lovecraftianos, porque el tema del libro es el racismo, desde luego, y Lovecraft era muy racista, odiaba a México, odiaba a México. He leído unas cosas no sé quién le va peor, si a los negros o a los mexicanos. Odiaba a México. Tiene un cuento que, aparte el idiota, perdón que lo diga, es maestro mío, pero era medio tontito. Tiene un cuento que pasa en Tlaxcala sobre una mina de ingleses y dice, no, es que la Malinche tiene la forma de un cuerpo muerto. No, ese es el Iztaccíhuatl. Y cuando empieza a describir Tlaxcala, tú dices, ay. Sí, yo sé que era muy racista el güey. Ahora, lo más chido es que sí es el maestro, ¿no? Y hay que leerlo. En nuestra nueva cultura de la cancelación, no hay que hacer caso en ese tipo de cosas. Hay que leerlo y hay que hacer lo que hiciste tú. Transformar la onda cósmica en una onda que nos corresponde, chingado. O sea, ponerle chilito al monstruo y hacerlo mexicano con motamal. Que creo que hay una nueva generación ahorita que he descubierto, sobre todo de jóvenes, pero desde luego
el que lleva la batuta es Bernardo Esquinca. Desde que lo conozco hace 10 años, él lo está haciendo y lo está haciendo de maravilla a través de sus cuentos y sus libros de Casola. Pero ahorita viene una nueva generación, sobre todo cuentistas y sobre todo mujeres que lo están haciendo muy padre. Siempre he dicho que es un orgullo ser escritor mexicano, pero ahorita estoy más orgulloso de ser escritor y mexicano al compartir libros e escritos con esta nueva generación de escritores que están haciendo cosas maravillosas. ¿Puedes darme el nombre de 2 personas para bueno, sí, Bernardo Esquinca, Viviana Camacho. Sí. Ay, se me olvidó esta muchacha. Vamos a seguir platicando y ahorita te lo digo. Ok. Sabes que yo, lo que estás diciendo, dime. Raquel Castro. Sí, claro, Raquel por supuesto. Castro, claro, por supuesto. Claro. Cecilia Udave. Que claro, ya no son, ya no somos jovencitos, ya todos somos de nuestra edad, y es de mi generación, de nuestra generación, pero no de los jóvenes. Déjame darte nombres de los jóvenes. Está Gerardo Lima. Y, me falta ella, pero, esta muchacha. ¿Quién será, oye? Ahorita te digo. Ahorita te acuerdas. De pelo negro, lacio, ella, gótica. Escribe bien padre. Sí, no sé. ¿Sabes? Mira, hay un poeta que es, pues, lo considero un gran amigo y un gran maestro, que es Marco Antonio Campos. Y una vez le preguntaron si él era un gran poeta, y él dijo que él no era un gran poeta, o sea, que él era una piedrita en estos escalones, o en estos escalafones, como lo quieras decir, hacia los que valen la pena, ¿no? Déjame decirte que si resulta que tú no eres ese gran escritor, eres uno de esos pioneros que están haciendo algo que no se había Lola hecho. Ancira, gracias. Lola Ancira, claro, gracias. Ahí está. Sí, Lola Ancira, ahorita acabo de sacar un libro de cuentos muy bueno, muy bueno. Ok. Ya, sí. Ok, ya. Ya lo ubicaste, sí, está bien. Claro, por supuesto. Sí, mira, ahora está bien. Pues sí, a final de cuentas tú eres un pionero, yo lo tomaría de esa manera. No hay mucha gente escritora en México. La historia mexicana tiene unas bases muy sólidas, lo sabemos, la literatura mexicana, pero estos tipos de literatura como el horror, como lo noir, pues no nos remite hasta muy atrás, excepto los que estudien y que sepan y que hagan que coincidan las cosas, ¿no? Sin embargo, para mi gusto, tú eres un escritor pionero en el asunto, y yo creo que eso se tiene que decir, y yo no lo voy a decir nada más. Ya están ahí. Yo creo que durante mucho tiempo los subgéneros eran mal vistos en México porque había una élite literaria que decidía qué era lo que valía la pena y lo que no valía. Esta élite literaria generalmente estaba muy unida al gobierno, era casi yo podría decir que es un reflejo. Y durante mucho tiempo estuvieron diciendo qué tipo de literatura se tenía que leer. Desde luego era literatura cargada de política, cargada de la revolución, tratando de validar una revolución que no sirvió para nada. Los campesinos siguen igual de jodidos, sí, y los ricos siguen igual de ricos. Y si ves, los ricos de la revolución tienen los mismos mugrosos apellidos de los ricos de ahorita. Pues no sirvió para nada, pero claro, la literatura la quería, era como de echarle porras, ¿no? Sí, claro. Y durante mucho tiempo esta élite política, sin quitarle valor que hay grandes poetas, grandes escritores ahí, decían que era lo bueno y que era lo malo. Y creo que será 10 años para acá, 15 años para acá, con el neopolicíaco de Taibo, él medio comienza, pero yo digo que ahorita, hoy en día, si dices quiero ser escritor, puedes escribir de lo que quieras y no pasa nada. O sea, puedes ser un escritor que dice, ¿sabes qué? Voy a escribir sobre zombies nada más.
y no hay ninguna vaca sagrada que te diga los zombies no es literatura. Entonces, creo que estamos en un gran momento y tuve la fortuna, igual que tú, de estar ahí, de poder escribir lo que necesitábamos escribir. Nosotros, digo, a fin de cuentas, escribes porque necesitas escribir sobre eso. Y es aceptado como literatura. Y la gente lo lee, y la gente te escribe, y la gente te dice, ¿sabes qué? Está bien padre. Y ya no hay nadie que te reprocha eso. Todavía hay algunas sombras por ahí que tratan de descalificar los subgéneros, pero creo que cada vez menos, y estamos en un gran momento de la literatura mexicana. No, a mí me encanta, me encanta este momento, me encanta que me digas de los nombres de Lima, de Lola, de Bernardo, de Viviana, que pues casi todos ellos son gente que uno sigue, ¿no? Sí. Y tú estás ahí y me encanta que seas una de las, mi amigo y aparte el escritor que necesitamos muchos para que digan, mira, sí hay literatura mexicana de horror, sí hay literatura negra de detectives y policías en México y yo pienso que ese es un gran acierto y eso me remite otra vez a Sangre Helada, que para los perdidos que anden por ahí escuchando esta conversación, no se detengan, que vayan por ella, la compren, se la chuleteen, le echen un ojo y vean que está al nivel de cualquier literatura que nos gusta a los que nos gusta el horror. O sea, prácticamente con eso yo cierro. No sé si tú quieras decir algo más, y gracias por la novela. Muchas gracias por la novela, mi querido Mike. No, muy gracias. No, invitarlos a leer. Ahorita ya dijimos nombres, los invito a leer, búsquenlos. Como les dije, es un gran momento para leer literatura de horror en México, literatura policíaca y literatura de la ciencia ficción, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica Pública están rescatando libros magníficos como La Ruta del Hielo y la Sal, de Zárate. Es una novela de horror maravillosa, clásica ya, que se les recomiendo muchísimo y está baratísima, está en 40, 50 pesos. Mira, ahí está. Búsquenlos a todos ellos. Para que se avienten esta y la de La Ruta de Zárate, por favor, ¿ok? Ahí está. Muy bien. Creo que hay preguntas o ya. No sé, a ver, maestrazo Lino. Sí, así es. Tenemos algunas preguntas del público y algunos comentarios. Por ejemplo, nos dice Patti Garza Velázquez que la novela le gustó mucho, que el suspenso, la historia, el terror, que la tenían al borde del sillón. La forma en que describe a Xepetotec supera el terror por mucho a las imágenes que ella encontró en internet. Exacto. Al menos la imagen como ella la imaginó. Edith Barragán, un gran saludo a sus dos escritores favoritos, que muchas gracias por las historias. El problema de leerles, dice, es que se vuelve adicta a sus novelas. Pregunta que para cuándo más de Sonny Pascal y de Elvis Infante. ¿Para cuándo más de Luis Curiaki y Julio Pastrana? También Leito Galahad dice que Perote es importante para la historia de México y la arqueología, tal y como ustedes lo han mencionado en la conversación de hoy. Mandan saludos también Raúl y Lucero González Franco, le mandan unos saludos al maestro Francisco Hagenbeck, también Daniel Mendoza, Carlos M. Retif, Lucero Hagenbeck, Altamirano, les mando muchas felicitaciones y éxito por el libro. Yair G. Cervantes menciona que tuvo la oportunidad de leer el libro a finales del año pasado y que le resultó por demás interesante. Hasta ahora estos son los comentarios en torno a la presentación del libro de hoy. A ver, dos comentarios que nos dijeron. ¿Cuánto más de Elvis Infante? Bueno, hace 2 años salió una novela de Elvis Infante. Temo decir que no va a haber tercera temporada de Diablero. Fue muy bonito, todo estuvo padrísimo, pero Netflix pasó por la tercera temporada. Bueno, ya ni modo. Pero vamos a tenerlo en otros lados, vamos a tenerlo en cómic, vamos a tenerlo
en libros, en cuentos. Elvis Infante no se va a morir, va a seguir presente. Sonny Pascal lo tengo un poquito dormido. Hay un libro casi terminado, a punto de salir, pero estoy esperando que se mueva en otros medios para poderlo sacar. Eso. Perote es muy importante para la historia, sí, no nada más prehispánico. Fíjense que incluso en 1960, si van a Perote, van a encontrar un edificio que sale entre el bosque. Es muy raro, un edificio en ruinas, muy alto, ha de ser como de 10, 12 pisos. Es la normal de Perote. Y así como en 1968 pasó lo de Tlatelolco, una semana después o semana y media después, el ejército entró a la normal de Perote y se llevó a mucha gente de presa. Dicen que mataron a gente, y desde ahí ese edificio está abandonado. Y dicen que está encantado. Dicen que está, que se hicieron sesiones satánicas. Bueno, mi siguiente libro es sobre ese edificio. Pues agradecemos la generosidad de Francisco Hagenbeck y de César Silva Márquez, y les recordamos visitar la página de la FILU, que es filu.b.mx, donde podrán acceder a un amplio catálogo de libros en venta. Asimismo, desde este portal podrán enlazarse con la red de librerías independientes Reli, donde encontrarán Sangre helada y otros títulos de Francisco Hagenbeck. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales y a mantenerse atentos de nuestra programación. Y no olviden, en la FILU conectamos los libros con ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias por este espacio. Les agradezco el tiempo.